Yo voy a hablar de cómo elaboro y tengo la visión de haber elaborado en muchos sitios, ¿no? Y de que sigo elaborando en muchos sitios, desde el clima más cálido y más extremo hasta lugares muy húmedos, pasando, bueno, digamos, desde Andalucía, pasando por el Ribeiro, yendo a Austria, a la zona de Burgenland. Este año elaboraré en Burdeos, quiere decir que puedo tener una visión y he hecho elaboración. La calidad, bueno, voy a ir un poquito rápido porque tengo unas cuantas diapositivas, prefiero que me quede tiempo para empezar el coloquio. ¿Qué se necesita para tener un vino de calidad? Voy a hablar de cosas que son de perogrullo, pero es un poco de introducción, ¿vale? Los tipos de parámetros de calidad pueden ser la organoléptica, que viene bueno, sin más, ¿no? Bueno, que creo que debe ser lo mínimo que se le tiene que pedir, porque si está malo, pues entonces ya apague vámonos, ¿no? Después podemos hablar del consumo de energía y del consumo de agua. O sea, ya el mercado nos está pidiendo que seamos que consumamos poca energía por el tema de la huella de carbono, ¿vale? Y que consumamos poca agua, pero claro, en el Congreso de Enólogos del fin de semana pasado decía, bueno, hemos hecho unas reglas para parametrizar qué es un alto consumo en agua y qué es bajo. Bueno, pero no es lo mismo consumir agua en el Ribeiro, que te sobra el agua, al consumo de agua en Andalucía. No tanto, o sea, aquí hablando más de bodega, ¿no? Pero es importante, pero hay que aprender a relativizar las cosas, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas, ¿vale? Y hay una cosa que es lo que le llaman los extranjeros el status icon. O sea, hay vinos que son mejores o peores en función de la imagen que proyecten al mercado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está de moda el tema de la producción bio en Estados Unidos, por ejemplo, pues, por una cuestión de moda. El contexto es tan importante como todo lo demás. Muchas veces se nos llena la boca diciendo que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero bueno, depende de dónde, ¿no? Esto es el Ribeiro, como decía Alfredo, que esto es Castelo de Miño y este es el viñedo de donde elaboro los blancos, ¿no? Esto, nos vamos a Francia, veis aquí se usan cubiertas, aquí se usan cubiertas, esto es en la aldea de Vendimia en Austria, veis, la cubierta es algo que no lo hayamos inventado, las cubiertas se llevan utilizando de toda la vida, ¿no? Voy a hablar un poquito de cubiertas porque lo interrelaciono todo, ¿vale? Aunque la exposición de mi predecesor ha sido la verdad brillante. Bueno, hablando del contexto, pues vámonos a otro contexto, ¿vale? Vamos a Andalucía, eso es Baza, 300 litros por metro cuadrado al año. Sí es verdad que tiene unos saltos de temperatura muy importantes, ¿vale? Y los marcos de plantación cambian, ¿no? Y esto es la zona de Montilla. Claro, es que no es lo mismo. Factores de calidad. Bueno, pues como factores de calidad generales, pues podemos tener la sanidad. Si una agua a nivel de sanidad no está bien, pues no es una agua de calidad. Entonces no podremos hacer... Aquí la princesa de la fiesta es el racimo. O sea, el príncipe, mejor dicho, ¿no? Quiero decir, todo se debe circunscribir acerca de esto, pero además de algún tema adicional, ¿no? Madurez fenólica industrial. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando con esto del cambio climático? Pues muy sencillo, la valla a nivel de azúcares está para recogerla y a nivel de pH, pero fenólicamente no está bien. O sea, los taninos son maduros, la piel no ha madurado y ¿qué es lo que pasa? Pues que los vinos tienen una cierta tendencia a ser más alcohólicos. En zonas como puede ser el sur de Inglaterra se están produciendo vinos. Quiero decir, el clima está cambiando, y no es que lo diga yo, es que lo dicen los demás, ¿no? Y los estudios científicos, que ahora mismo no me voy a poner a hablar de eso. Pero ¿cuál es uno de los objetivos principales? Que haya una sincronía entre la madurez fenólica y la madurez industrial. Eso es uno de los puntos clave de los que voy a hablar, ¿no? Y para eso necesitamos tener la capacidad de retener cuanta más agua mejor para que esté disponible en el verano. Porque al final el estrés hídrico, aparte de la temperatura, determina muchísimo el comportamiento de la madurez de la planta. También el tamaño de valla y de racimo. Hombre, ya lo ha dicho el compañero. O sea, una valla menor, mayor calidad, una valla mayor, pero de calidad entendamos por una sencilla razón. La superficie de la valla respecto al volumen interior es, o sea, la superficie de ollejo es menor conforme mayor es la valla.
O sea, tienes más líquido en el interior de la valla respecto a la cantidad de ollejo que tienes cuanto más grande es la valla. Eso justifica un poco el hecho de que la calidad de los vinos con cubierta, enlazando un poco la conferencia anterior, también el tema de que se perciba como mayor de calidad. Uno de los parámetros que puedo entender yo. Aparte, también por supuesto, de que esos taninos y esos compuestos estén maduros, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Vale? El estado nutricional, lo que decía también el compañero, es una uva que no esté nutricionalmente bien, va a tener problemas de reducción en los vinos, y además la Tempranillo es una variedad muy reductiva en general. La integridad física, cuando yo hablo de la integridad física del racimo, es que no tenga roturas, por un lado, y por otro lado que no sea una valla difícil de extractar, ¿no? Porque muchas veces determinadas técnicas de control de enfermedades van encaminadas a obtener ollejos más duros y más gruesos, ¿no? Eso tiene la ventaja de que es más resistente la valla, pero tiene la desventaja de que después es más difícil de extractar, ¿vale? Esto no lo tengo medido, eso lo digo yo en base a mi experiencia. Después igual alguien saca un estudio que dice lo contrario, pero estoy hablando de lo que yo he hecho y las experiencias que he tenido, ¿vale? Y bueno, y el perfil sensorial de la variedad es fundamental, ¿no? Factores microbiológicos, microorganismos fermentativos nativos. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros podemos utilizar la levadura como una herramienta dentro de la enología, ¿no? Voy a conectar un poco la enología y la viticultura, como veis, dentro de toda mi exposición. ¿Qué tendencias podemos tener? Podemos utilizar levadura seca, que a mí me parece perfecto, las he usado y las uso para determinadas cosas en concreto, pero cuando quieres cierta expresividad, lo utilizo más en tintos que en blanco o que en rosado. Cuando quieres tener determinada complejidad, te dan vinos más complejos los vinos tintos elaborados con fermentaciones espontáneas, ¿no? Y hay que tener cuidado con las contaminaciones microbianas, que eso enlaza también con el tema de la sanidad, ¿vale? Elementos estáticos y que no podemos modificar y que tenemos que tener pendientes, estas cosas son de perogrullo, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de plantar con la elección de la parcela. Perdona si soy demasiado evidente, ¿vale? O obvio, ¿vale? La variedad, ¿vale? Hay variedades más sensibles a enfermedades y a plagas que otras. El clon, el portainjerto, el tipo de formación, el marco de plantación y la orientación del viñedo. Es decir, cuando hablamos de la orientación del viñedo, si tú quieres tener una menor exposición del viñedo a la luz, porque puedas tener problemas de altas temperaturas, normalmente pasas de una orientación típica norte-sur a nordeste-suroeste, ¿vale? Entonces, en los momentos de mayor insolación, la planta tiene los racimos más cubiertos. Claro, eso ahora mismo, si tú tienes un viñedo implantado, pues poco vas a poder hacer, ¿no? Pero bueno, si quieres hacer replantaciones, pues lo puedes tener en cuenta. Si bien es cierto, normalmente tenemos la tendencia de plantar los viñedos para cuadrar las parcelas y no solemos tener tan en cuenta este tipo de situaciones. Cada vez hace más calor y cada vez las precipitaciones son más puntuales y más agrupadas, ¿no? Y llueve de forma menos frecuente, ¿no? Por lo tanto, este tipo de planteamiento suele ser bastante importante. Pero vamos, no es que lo diga yo, en este caso es que el otro día lo confirmó también Jesús Yuste, ¿no? En una conferencia que escuché en Peñafiel, aunque lo único que hago también es trasladar información de terceros, ¿vale? Seguimos. Factores dinámicos sobre los que podemos intervenir. El vigor de la planta, que es muy importante, la nutrición de la planta, el estado nutricional, la sanidad, la exposición solar, deshojado, desnietado u orientación, eso en el otro caso, y el estado hídrico, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un diagrama, ¿vale? Donde podemos ver un poco algunas técnicas que utilizamos y cuáles son los objetivos. Sincronizar la madurez fenólica industrial se puede hacer a través de patrones de línea clave que después explicaré, ¿vale? El diseño de la conformación de la espaldera, un sombreamiento dirigido en función de los marcos de plantación y las orientaciones, ¿vale? Pero eso normalmente va a necesitar riego, ¿vale? Pastoreo en viñedo, ¿vale? Que sirve para la fertilización o obtención de ingresos residuales. Este primer parámetro
que el de la línea clave reduce la erosión, para la reducción del estrés hídrico, línea clave y el pastoreo del viñedo. También el manejo y tumbado de cubierta, que después voy a explicar. La mejora de la eficiencia y eficacia a través de un manejo global y no verlas cada pieza como un elemento individual, sino como un conjunto, en la recuperación de la identidad natural de los vinos. Aquí hablo de biofertilizantes, no tanto como el aspecto de fertilizantes, sino como un aspecto de multiplicación de microorganismos que después puedan tener una acción en nuestros vinos, porque estemos promoviendo que determinadas levaduras se estén implantando en nuestra viña. Y bueno, evidentemente hablo de la elección varietal, que a mí, discúlpenme ustedes, pero últimamente, o sea, yo en mi carrera profesional empecé cultivando variedades foráneas que dan unos magníficos vinos, pero con el tiempo igual me convierto un poquito más purista y creo que parte de la identidad de los vinos es la variedad y la tradición, ¿no? Y eso tampoco se puede olvidar. No quiere decir que no vayamos a dejar de cultivar variedades foráneas. Quiere decir que si nosotros tenemos que compartir en el mercado, la variedad es un elemento crucial. Y yo creo que en un momento concreto del tiempo se nos ha olvidado. Ahora mismo sí que lo estamos escuchando más, sí que lo estamos teniendo más en cuenta. Bueno, manejo de cubierta. Me he permitido el lujo de hablar de cubierta teniendo a alguien que sabe más de cubierta que yo. Aunque yo voy a hablar de cubierta desde el punto de vista de haber sufrido, para lo bueno y para lo malo, el manejo de las cubiertas, ¿vale? Porque ha sido un poco mi obsesión, sobre todo cuando trabajas en zona con alta pendiente, ¿vale? Uy, qué hecho. Vale. ¿Para qué uso cubiertas? Aquí la razón. No sé si esto está conectado a internet o no. Creo que sí. ¿No? Wifi ahí. Le doy, es que un ver cortito del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. A ver si pilla. Yo creo que... El Centro Superior de Investigaciones Científicas ha elaborado un pan de trigo... No, este no era. Me parece... ¿Dónde está? Uy, me parece que aquí está. Esto es un olivar, ¿vale? Lo que hace es recuperar el agua y recuperar también los sólidos, ¿vale? Una pendiente, entonces en uno tienes cubierta, como habéis visto en el dibujo, en otro no tiene cubierta, han puesto un tanque, recuperan el agua, miden la cantidad de agua que... Estos son 40 ya. ¿Ah, sí?
25 y medio. El segundo. Al final, cuando tenemos pendiente el agua se va a otro sitio. Lo que nos interesa es que al final el agua se quede en el lugar en el que se tiene que quedar, ¿no? ¿Os dais cuenta que curra, no? Se nota en el color del agua y en la cantidad de agua, ¿no? Van besando. Pues se lleva una muestra. Eso he cortado el vídeo porque es muy interesante ver una experiencia práctica. Hombre, claro, si la parcela está llana, de aquí no estamos hablando de nada. Todo así. Esto va a ser todo así. En las pesadas, comprueban, presión fresco, presión seco. Estufa. Ya empezar.
en la edad se han perdido 190,5 kilos solo, con cubierta medio kilo. Aquí yo creo que hay poco que explicar, ¿no? Básicamente ese era el objetivo de enseñar el vídeo, ¿vale? Continuamos. Bueno, como podéis ver, aparte de las cuestiones nutricionales, aparte de todo lo demás, si nosotros queremos tener un estado hídrico de la planta adecuado y estamos en lugares dependientes, evidentemente las zonas superiores van a tener más problemas que las zonas que están por arriba, ¿no? Y si nosotros no tomamos las medidas adecuadas con el uso de cubierta, lo que va a pasar al final es que vamos a tener pérdida de suelo y además pérdida de agua que debería estar en el lugar donde llueve, ¿no? Entonces las zonas altas siempre tienen menor retención de agua, menos capacidad, porque es que la ha perdido y se ha dado los valles, ¿no? Pues entonces esto es fundamental para el tema de las cubiertas. Para tener agua, pues reducir la erosión y mejorar la infiltración, aumentar los niveles de carbono en el suelo, secuestro de carbono. Vamos a ver, un aumento de un 1% en los niveles de carbono en el suelo significa que son 14 litros por metro cuadrado de retención de agua. Claro, conforme va utilizando cubierta o va incrementando los niveles de materia orgánica debido a los estercolados, a las aplicaciones de materia orgánica o al consumo por parte de animales, año tras año, al cabo de los años, pues al aumentar los niveles de carbono vas a coger y vas a aumentar la retención de agua al suelo. Y bueno, y aumentar la fertilidad, ¿no? La utilidad es para el uso, o sea, ahora voy a hablar del manejo de cubiertas con animales. Comentamos una foto de Estados Unidos, cuando quieras te doy todas las que quieras, ¿sabes? De animales de todo tipo, ¿vale? Que los he probado casi todos. Bueno, las cabras no las he metido porque sabía que no iba a servir. Ahora, fertilizan el terreno, esos animales, aumentan la actividad biológica del suelo, que también es importante. Entran en el viñedo para controlar las cubiertas cuando el tractor no puede, o sea, el tractor no puede entrar y las cubiertas tampoco pueden crecer en ocasiones hasta el infinito, ¿no? Pues te ayudan a poder controlarlas cuando cuando las máquinas no entran. Pueden generar un ingreso residual. Vamos a ver, contexto. O sea, una cosa es que tú tengas disposición de animales, otra cosa es que tú quieras tener animales, otra cosa es que simplemente no puedas, ¿no? Por una cuestión de dimensión de explotación o por una cuestión de acceso al animal, ¿vale? Entonces puedes generar un ingreso residual porque yo he vendido los pastos. Ve y cómetelo. Si yo lo que quiero es la generación de microorganismos que generan los animales en el rumen. O sea, yo lo que quiero es el estiércol que ellos me generan, entre otras cosas, y mantener la cubierta. Entonces, si me ahorro dinero porque no le tengo que meter el tractor para eliminar la cubierta, o reduzco el número de pasadas, pues mejor. Pero eso tampoco es tan sencillo, ¿vale? ¿Posibles problemas? Pues mira, la compactación del suelo. El ganado ovino tiene una compactación de 0,8 a 0,95 kilogramos por centímetro cuadrado en estado estático, cuando están quietos, ¿vale? Y de 1,6 a 1,9 kilogramos por centímetro cuadrado cuando están en movimiento. La causa o mal manejo de los tiempos de entrada y salida del ganado. O sea, es importante la compactación, pero también es importante cuando entra y cuando salen. Si no entra en el momento adecuado, pues hace más perjuicio que ayuda, ¿no? Por ejemplo, de hecho, cuando hay determinadas maquinarias y tractores que tienen una compactación de 0,35 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, que quiere decir, también las cosas tienen que ser relativas. Un animal puede compactar y lo hace muchísimo más, aquí estoy hablando de ganado ovino, que un tractor, ¿no? Que un tractor de cadena, por ejemplo. También problemas de mordeduras de los pámpanos, ¿vale? Si has tenido buen vigor y la planta ha ido bien, no tienes problemas. Quiere decir, cuando ya has podado ya hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Y bueno, también puedes tener problemas de los robos de los pastores eléctricos, ¿no? Si utilizas pastores eléctricos, ¿vale? También tiene otro inconveniente, que son los cuidados sanitarios si tú tienes ganado propio, ¿no? Entonces ya condiciona un poco la explotación. Entonces, o tienes una explotación de dimensión que pueda tener ganado, o tú te traes a alguien con ganado, ¿vale? Yo prefiero traer a alguien con ganado, te quita dolor de cabeza, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Diseñar un sistema de rotación en el viñedo. Diseñamos entonces. O sea, si me da tiempo, después hacemos alguna cosa, ¿vale? ¿Qué elementos necesitamos tener en cuenta?
Pues la necesidad de agua del ganado, una oveja bebe entre 4 y 5 litros de agua al día. Esta cifra varía en función de si es lactante, está en gestación, la época del año y el tipo de alimentación. Señores, si estamos en un secano estricto y no tienes manguera, al final tienes que estar llevando cubas de agua para el ganado. Quiere decir que el ganado tiene la mala costumbre de beber todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y un ganso y un pato deben tener agua abundante, no solamente para beber, sino también para bañarse y limpiarse el pico. O sea, las aves necesitan asearse, ¿no? Asearse las plumas y tal, y entonces si no tienen el aseo adecuado, pues están incómodos, ¿no? ¿Vale? Es un poco también cuestiones de bienestar animal. Infraestructuras comunes, bueno, bebederos, comederos. Los comederos son importantes porque tú igual debes de suplementar la dieta del animal, ¿no? Pero no solamente por una cuestión de alimentación o de nutrición, sino también por una cuestión de comportamiento. Si tú quieres que el animal venga todos los días al lugar donde tú quieres para dormir, tú dales un poco de grano al final del día, verás cómo vienen todos los días, ¿vale? Y bueno, y también las cuestiones del corral. Los gansos necesitan un estanque, las ovejas necesitan una manga. Una manga para poder hacer los saneamientos y para poder hacer las vacunaciones y todo este tipo de acciones, ¿no? Si hablamos del manejo, pues normalmente utilizas unos pastores eléctricos que tienen un vallado eléctrico, que tienen unos postes y tienen unos energizadores que son móviles. Entonces tú los coges y los mueves a voluntad. El ganado tiene una forma de comportarse en concreto. Si tú haces corrales demasiado grandes, lo que va a suceder es que los animales van a comer de forma selectiva. Pero si los confinas un poco, los animales sienten un pelín de estrés, ¿no? Es como cuando tú estás a la hora de comer con una mesa llena de gente, están tus hermanos, tus padres, los primos, y ahora ahí la comida en medio. Oye, cuidado, que como no te des prisa te quedas sin comer. Pues aquí es exactamente lo mismo. Además, el pisoteo puede ayudar a controlar la hierba también. Quiere decir, cuando utilizas cubierta espontánea, te puede ayudar también ese pisoteo a que determinadas especies puedes controlar. Si tienes un rodal de alguna especie que no te gusta en concreto, pues los confines en ese lugar y cierras un poquito el tamaño del corral, ¿vale? Y al final regulas el tamaño del corral y el tiempo. Más o menos unos 2 días, que se mueven cada 2-3 días, ¿vale? Bueno, normalmente trabajan a corriente o con una placa solar. Hoy en día hay de todo, ¿no? Baterías funcionadas a pilas, recargables, bla, bla, bla. Aquí tenéis algunos, ¿vale? Para que los podáis ver, ¿vale? Después, bueno, sigo un poco enseñando energizadores, ¿vale? Que esto ahora mismo en este caso no me va a entretener, ¿vale? Tipo de baterías también, placas solares. Aquí hay una industria sobre todo del manejo, claro, estos son del manejo del ganado normal. Potencia, bla, 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 energizadores, bla, bla. Vale. Este es el punto práctico, ¿no? Este es el tipo de vallado, ¿vale? Y este es un tipo de energizador. Las vallas estas se pueden mover porque tú enrollas la valla con muchísima facilidad y después los postes se van clavando, ¿no? El problema es que en determinados momentos del tiempo clavarlo es un infierno, ¿no? Y es una tarea más. Quiere decir, esto debemos de pensar de que es una tarea que es importante en el tamaño del corral y el hacerlo y el tiempo que permanezca en función de lo que tú quieras obtener. Puede ser tedioso o no serlo en función de cómo tú quieras manejarlo. ¿Ves? Ahí está la viña con sus postes, con sus plantas aromáticas, que son para el tema de auxiliares, y tenemos ahí el vallado, ¿vale? Los gansos. Los gansos tienen una forma de comportarse. A mí los gansos y las aves me gustan mucho para el tema de cubiertas, ¿vale? Porque compactan de una forma muy suave, ¿no? La mano, o sea, tú nunca verás una huella de un ganso, jamás. Ni de un pato, jamás. Por la forma de pisar. Pero tú déjalos en un espacio confinado que te lo dejan como un solar, ¿sabes? Hay que también tener cuidado, ¿no? Entonces, comen muchísimo, ¿vale? Hay gente que usa gallina. Las gallinas no tienen la misma forma de alimentarse que un ganso, ¿no? Y tienen una ventaja. Bueno, primero, que te dejan sus regalitos allá donde van, ¿vale? Se ve un poco la descomposición de los excrementos y te hacen el descortezado de la planta. Para compensar un poquito, te hacen el descortezado. El descortezado antiguamente, en la época de los romanos, lo hacían con un guante y tal, y aquello era labor de esclavo.
ganso, ¿no? Pero todo es muy bonito, pero después hacerlo requiere trabajo, ¿no? Requiere trabajo. Bueno, aquí está la finca, claro, una finca con pendientes, aquí puedes trabajar con ovejas, ¿vale? Y las ovejas tienen una forma de comportarse muy particular también, ¿eh? Tienden a meterse debajo de la espaldera, en los alambres, ¿no? Me gustan, pero relativamente, porque compactan más y porque... no sé, los gansos te dan huevos, ¿no? Los huevos es algo que fácilmente puedes colocar, ¿no? Ahora esto, hoy en día, el ganado ovino, o sea, es más complicado en buscarle mercado, ¿no? Si es de carne, es muy difícil, ¿no? Por eso digo, prefiero que venga alguien. Y si es propio, prefiero manejar aves que manejar ovejas, ¿no? Ahí tenemos los excrementos de las ovejas. ¿Veis lo que os digo? Que se meten en el momento inadecuado y además que es un suelo arcillaso, pues sucede lo que sucede, que al final compacta, ¿no? Y todo el beneficio un parte del beneficio que va buscando la cubierta te lo estás cargando, ¿no? Elementos a tener en clave: no sobrepastorear, o sea, no dejar tampoco la superficie pelada, ¿no? Porque entonces perdemos parte de la gracia que tiene la cubierta para el tema de infestación. Cuidado con la humedad del suelo, como bien decía, ¿no? Porque no debemos de meter el ganado cuando tengamos el suelo mojado. El estado fenológico. Hay que conjugar también la edad del animal. Si hablamos de ovejas, cuando estamos en brotación ya no deben de entrar. Pero en el caso de las aves, tú puedes conjugar, como son ciclos de nacimiento y crecimiento relativamente cortos, las aves que nacen en primavera son las que tú puedes utilizar para el manejo de hierba durante la primavera, porque todavía no tienen altura para llegar a la espaldera, si hablamos de espaldera, ¿vale? Hay que jugar un poquito con eso. La edad del animal, que es lo que decía, tú coges un ganso grande tiene una dimensión grande y puede llegar a tocarte los brotes, a tocarte las vallas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces durante ese tiempo con los gansos? ¿Qué pensáis que hacemos con los gansos? Te los comen, ¿no? Te comen los adultos, ¿no? Y los jóvenes los dejas para renovación y para que coman la hierba el resto del tiempo. Y bueno, aquí un poco la estructura de la finca, que era un poco lo que yo hablaba del tema de la dimensión de la finca, de la dimensión de la explotación, de las capacidades que nosotros podamos tener de meter animales o no. Esto no es la panacea, ¿vale? Pero es un sistema que funciona bien en determinados lugares y en determinadas circunstancias, ¿vale? Bueno, también podemos, como se ve ahí, hacer un pase de desbrozadora de martillo, y después el resto pues lo puedes quitar con una desbrozadora intercepa, o puedes coger y puedes pasar intercepa en su momento. Eso era una experiencia que no quería que dejé la cubierta en los líneas también, ¿no? Después un por saco, ¿sabes? Porque da muchos problemas la eliminación de la hierba en línea. Si metes animales, pues al final se lo comen, ¿vale? Pero no es la idea, al final tampoco lo que tienes que hacer uno es tender a la simplificación, ¿no? Y bueno, este es el resultado de una cubierta que se ha picado, ¿vale? Y ahora voy a hablar del sistema de lo que llaman el crop roller, ¿no? Al final es un rulo con unas aspas que conforme va girando va tumbando y tronchando la hierba, ¿vale? Aquí está la fabricación del crop roller, que está hecho a medida para la viña. Tiene un tapón en un extremo para que le puedan dar peso si fuera necesario, ¿vale? Y ahora aquí le das el funcionamiento. Así es como va quedando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera un acolchado que la ventaja que tiene es que elimina el efecto erosivo y de pérdida de humedad del suelo por el efecto del viento, ¿vale? Y por el efecto del sol, ¿de acuerdo? Inconvenientes que tú puedes tener es que si la cubierta no se troncha bien, sigue viva y sigue transpirando y sigue consumiendo agua, ¿vale? Si estuviéramos en convencional le tiraríamos un herbicida encima, ¿vale? Y si no, lo que tienes que asegurarte es que el peso del rulo sea el adecuado. Hay veces en las cuales este filo se lima, ¿vale? Y se le pone
y se pone para que corte más o se pone dentado, ¿vale? Si lo pones dentado y lo haces mal, lo que puede pasar es que la hierba se quede entre los dientes, ¿no? Y al final no la tronche, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el resultado, no se ve especialmente bien, pero esto es grama, ¿vale? Que está debajo del pase del rulo, y la ventaja que tiene es que la grama crece muchísimo más débil, porque, bueno, crece mucho más débil. Después cuando asoma, pues tiene los problemas que tiene, ¿no? Pero por lo menos la comprime y al no tener luz del sol, pues entonces evitas un poco la brotación de hierba durante el verano, durante el primavera-verano, ¿vale? Esto es una parcela donde se le ha pasado la desbrozadora de martillo, o sea, línea con línea, ¿eh? Desbrozadora de martillo, base de rulo. Mi momento, esto es la cubierta ya espontánea, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que evidentemente por la retención de agua y por las condiciones que se generan debajo del base del rulo, brota antes porque tiene mayor capacidad de captación de humedad, mientras que este suelo está le hemos pasado la desbrozadora de martillo y no tiene esa capacidad de rotación después en otoño que tiene una vez las pasado, ¿vale? Después, que tienes problemas porque tú no quieres laborear y quieres hacer algo para controlar la hierba una vez has pasado el rulo. Pues mira, esta es una invención más o menos mía, cogiendo ideas de otros sitios, que es una cuchilla. Simplemente la entierras y va pasando por debajo, ¿vale? ¿Vale? Esta sería un poco la idea, ¿no? Que se quede todo ese material del acolchado, ¿vale? Y puedas tener la capacidad de que si hay algún tipo de rebrote de alguna mala hierba, pues poder cortarlo, ¿vale? También porque en este suelo es de textura arcillosa, entonces tiene tendencia a formar grietas, ¿vale? Entonces tienes que hacer algún tipo de labor para cerrarlas, ¿vale? Bueno, línea clave, ¿no? La línea clave al final es más antiguo que andar para adelante. Entonces, esto es un que esta gente cuando lo plantaron hace 30 o 40 años no sabía lo que era la línea clave, pero sí sabían más o menos cómo lo tenían que plantar para que sus parcelas no tuvieran las escorrentías que tienen ahora mismo, ¿no? ¿Qué es la línea clave? Son estrategias integrales de diseño que se basan en crear patrones en el terreno de tal modo que podamos dispersar el agua pluvial para crear un mejor reparto de esta a lo largo de cualquier propiedad. Nada que ver con curvas de nivel, son curvas de desnivel. Creamos canalizaciones subterráneas con su soldador Jomans que siguen estos patrones. ¿Qué quiere decir? Tú haces una especie de curvas, ¿vale? ¿Cómo lo explico? Lo fácil, ahora vamos a ver alguna fotografía. ¿Estáis apuntando? Porque creo que alguien estaba apuntando esto. ¿Termino de apuntar? Sí. Ah, vale. Es que a mí me da mucho coraje cuando estoy apuntando algo y pasan de diapositiva, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos hacer línea clave aquí, que evidentemente no se puede, ¿vale? El agua tiene la tendencia de venir de la zona superior a la zona inferior, generar la erosión, de tal manera de que el agua no se almacena aquí, sino que se almacena en la zona del valle, ¿vale? Si nosotros hiciéramos con curvas de nivel, lo que provocaríamos sería generar una barrera para que el agua se fuera hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Al final eso no funciona. ¿Qué es lo que quiere decir la línea clave? Tú harías un patrón que vendría desde este punto, generas un punto clave que se llama, y ahora empezarías a plantar de esta manera. De tal forma de que esta cota es superior a esta cota. Entonces, cuando tú haces el laboreo, pasas un arado, como que dice, que es una especie de subsolador, generas unos canales que hacen que el agua se mueva desde este punto a este punto. Este punto, si lo tenemos en cuenta respecto a la referencia del valle, es un punto superior, entonces el agua tendrá tendencia a venir aquí. Pero si lo pensamos desde este punto, el agua vendrá desde aquí hasta aquí. De tal forma de que vuelves a repartir el agua que habías perdido. El agua vendrá de aquí para acá y después volverá de aquí para acá. ¿Lo veis, no? ¿O no? Bueno, aquí
te explicaría exactamente lo mismo. Tenemos aquí este punto, intentaríamos generar unas curvas de desnivel, de tal manera de que de este punto a este punto, de forma suave, el agua pasaría, ¿vale? Entonces repartimos mejor el agua y tenemos la capacidad de almacenar el agua en los momentos en los cuales a nosotros más nos interesa, que en verano, ¿vale? Bueno, se hace con GPS, bueno, este sería el tipo de plantación normal. Estos son patrones de línea clave utilizados para siembra de praderas permanentes, ¿vale? ¿Lo veis? Este sería el punto alto y este sería el punto bajo. Entonces, esto hace que cuando venga el agua de la zona superior, digamos, este sería el punto donde se generan las correntías. Lo que hace es repartir el agua, ¿vale? Si lo vemos, aquí esto es para el marcaje de una plantación de viña, ¿vale? Que es relativamente reciente. ¿Veis? ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿Veis este punto de mayor cota, este punto de menor cota? Si viene el agua hacia este punto, se coge esta parte, ¿vale? Misma parcela. Esto es un diseño frutal, esto está ejecutado en línea clave, no meteré ninguna foto, ¿vale? Aquí, digamos que el agua vendría de aquí a aquí, lo que hace es repartirla en este sentido, para que después vuelva a estas zonas donde normalmente no hay agua, ¿vale? Y esto sería un diseño esto es en Mallorca, de línea clave. Lo que pasa es que Mallorca es Mallorca, ¿sabes? Tiene una estructura de finca un tanto complicada, ¿no? Entonces, para poder hacerlo en caldera tiene este tipo de estructura, ¿vale? Té de compost. Voy a pasar al té de compost. El té de compost se utiliza como fertilizante para incrementar la biología del suelo y para el control de enfermedades. Mira, como fertilizante no es un gran fertilizante. Para incrementar la biología del suelo sí sirve, porque lo que hace es multiplicar microorganismos aerobios, y para el control de enfermedades, bueno, es un elemento más, pero yo entiendo que no son elementos únicos, ¿no? Sirve para mildio, oidio y botrytis, ¿vale? ¿Cómo actúa para el control de enfermedades? Por competencia de nutrientes. O sea, los microorganismos lo que hacen es comerse los nutrientes que tiene la hoja en la zona superior, que sirven para iniciar el crecimiento de los microorganismos que después van a atacar a nuestro viñedo, ¿vale? Y también por antibiosis. Antibiosis es que un microorganismo dice: está en mi casa y tú aquí no entras, ¿no? Después lo que pasa es que, tal como han dicho, los microorganismos, por la acción del sol, pues hay algunos que sobreviven y otros que no, ¿no? Hay una cosa que no me gusta que es una de las desventajas de utilizar té de compost y también biofertilizante que dijimos. Son materiales que no son lineales, no son estándar, lo elaboras tú. Entonces, al elaborarlo tú, las garantías que tengas o no tengas pueden llegar a ser variables, por lo tanto hay que hacer pruebas en cada uno de los casos cuando los elaboras, ¿vale? La bacteriocina es una toxina proteica sintetizada por una bacteria, descubierta por André Gratia en 1925. Inhibe el crecimiento de microorganismos a su alrededor. Algunos lactobacillos son productores de bacteriocina, y así como por bacterias simbióticas del ser humano. Hay determinados elementos fermentativos, determinados medios fermentativos que después son el que tiene efecto en la bacteriocina en sí misma, ¿vale? Las fitoalecinas son compuestos generados por las propias plantas, se producen después de la infección por un patógeno, se sintetizan con gran rapidez y se forman su formación local en la zona afectada, ¿vale? Hay determinadas, o sea, los té de compost, así como los biofertilizantes, ayudan a la síntesis de fitoalecinas por parte de la planta, que son la defensa natural que tiene la planta ante problemas de ataque externos, ¿vale? Materiales necesarios: tanque de elaboración, bomba de aire, electricidad, compost, melaza y otros nutrientes para generar biomasa. O sea, necesitas una estructura, necesitas electricidad, necesitas tanque. O sea, no es algo que tú puedas elaborar en el campo. Los té de compost tienen un inconveniente, y es que la vida que tienes es muy corta. O sea, tú lo tienes que elaborar y aplicar, ¿vale? Cantidad de espacio: pues mira, 100 litros de agua, compost 10 litros, melaza, bueno, 1 litro, una densidad de 1,42 gramos por centímetro cúbico, y opcionalmente le puedes añadir malta, harina de pescado y polvo de algas, ¿vale? Sigo. La relación entre la composición del té y los microorganismos que crecen en él va a ir en función de los materiales con los que nosotros elaboramos el té de compost. En realidad, si tú estás haciendo un medio fermentativo aerobio, no
no es lo mismo, o sea, el tipo de microorganismos que van a crecer va en función de lo que tú estés utilizando, ¿vale? Entonces, si utilizan aditivos como melaza, extracto de algas, se incrementan el crecimiento de Escherichia coli y salmonella. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Que utilicemos compost bien fermentados, ¿sabes? Que no corramos riesgo de utilizar una materia mal fermentada, ¿vale? Aquí estamos elaborando un té de compost en un tanque de 3.000 litros, ¿vale? Este es el tanque, esto es una máquina para la elaboración del té de compost, ¿vale? Que lo que hacemos es insuflar aire dentro de esa columna, ¿vale? Esto es una bomba de aire. Esto es como si fuera una bomba de pecera gigante, o sin el cono. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú echas los materiales y lo pones aquí a funcionar. Elemento a tener en cuenta: si la temperatura es muy baja no va a funcionar bien, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que la actividad fermentativa debe ser, o la actividad del té de compost, el té de compost a una temperatura mínima ideal de unos 17 y 18 grados para arriba. Se hace mucho frío, porque la temperatura es un elemento crucial dentro del crecimiento de microorganismos. A menor temperatura, menos crecen. Biofertilizantes. Los biofertilizantes se usan como fertilizantes para combatir enfermedades, para incrementar la biología del suelo, ¿vale? Estos son fermentaciones anaerobias, como he dicho. Hay gente que, vamos, de hecho aquí hay algunos que podéis hablar con él después si queréis, que utiliza biofertilizantes y que lo utiliza como un elemento de sanidad. Es una herramienta más, hay muchas otras herramientas y debemos de pensar que debe ser algo que tengamos nosotros para utilizarlo, ¿no? Ventaja es el bajo coste y necesita muy poca infraestructura. Utilizan normalmente estiércol de vaca fresco o Lactobacillus subtilis, ¿vale? Ceniza o harina de roca, agua no contaminada o que no tenga cloro. Esto es un bidón con una tapa, una botella, ahora lo veis en una foto, y un aro metálico, ¿vale? Después se mezcla melaza, agua, leche cruda o suero de leche, se mezcla todo en el interior, se mete en el tanque y se deja fermentar, ¿vale? Yo ahora voy a hablar de un elemento que quería comentar. Yo lo hago con los orujos y con las lías, ¿vale? Entramos otra vez dentro de las elaboraciones de los vinos. Yo quiero promover que los microorganismos fermentativos que han trabajado en mis vinos se multipliquen y estén en mi viña, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Pues si tengo un vino que me ha gustado el perfil sensorial que tiene, pues sus orujos y sus lías son las que utilizo yo para elaborar el biofertilizante. Por lo tanto, tiene más un componente de direccionar un poco las fermentaciones y la multiplicación que otro caso. Muy importante, un elemento muy importante aquí, tienen que ser fermentaciones que no hayan tenido desviaciones y que no hayan tenido ningún tipo de problema sanitario tampoco la uva. Si no, lo desaconsejo, ¿vale? Podemos utilizar también microorganismos autóctonos, ¿sabes? Podemos hacer un EM, pero bueno, eso no me voy a meter ahora mismo, ¿vale? Cuidado, deben ser de calidad, sin desviaciones, frescos, de uva sin producción y de una cinética estándar, como he dicho antes. Para un volumen de 200 litros utilizaremos de 20 a 25 kilos de orujo de uva, 200 mililitros de Lactobacillus subtilis si lo utilizas para adquirido, que se puede comprar, y 4 kilos de harina de roca o ceniza, ¿vale? Estos son los usos dichos, ¿vale? Por eso digo que yo hablo desde el punto de vista de la experiencia, solo he elaborado unos pocos, ¿no? Entonces, estos son los recipientes junto con la manguera, y al final hay una botella que creo que en esta foto no se ve. No se ve. Bueno, tiene una botella con agua, ¿vale? Para que no entre oxígeno, simplemente vaya evacuando el dióxido de carbono. Cuando termina la fermentación, cuando ya no hay más dióxido de carbono. Mi obsesión también en este tipo de técnicas es intentar parametrizarlo, porque no puedes estar trabajando con materia prima sumamente variable, sino que tienes que intentar estandarizarlo para que cada vez que lo vayas a aplicar tenga los mismos resultados. Bueno, al final ahí tienes que se ve ahí la espumita de haber fermentado, ¿vale? Tú, con otra forma de saber si ha fermentado, tú coges un mechero, lo acercas y la llama se apaga. Eso es del dióxido de carbono de la fermentación, ¿vale? Y al final, pues mira, queda un biofertilizante de color clarete, no, que yo no me bebería, ¿vale? Pero
Hay gente para todo en este mundo. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, seguimos. Las micorrizas. Las micorrizas son otro medio que podemos utilizar para aumentar la resistencia de la planta a momentos de estrés hídrico, ¿vale? Son, además, son un microorganismo simbiótico que hay endomicorriza y ectomicorriza. La endomicorriza penetra en el vegetal y la ectomicorriza no. Inoculan el vegetal y empiezan a crecer y aumenta la capacidad de absorción de agua, porque la micorriza es capaz de tomar agua de lugares donde la planta no puede y ponerla a disposición de la misma, así como determinados elementos fertilizantes, ¿vale? Entonces actúa como si fuera un árbol y aumenta la superficie radicular de absorción de agua por parte de la planta, ¿vale? Aquí es un tipo, se pueden comprar, los coges, los pueden meter por el riego, ahora los han puesto en pastillas. Bueno, por riego, a mí no me gusta por riego porque por el tema de los filtros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los filtros, la micorriza se queda o no se queda en el filtro? En fin, no me gusta, ¿no? Prefiero pincharlo. Y también hay alguna gente que está utilizando pastillas. Bueno, en resumidas cuentas, pues coges un atomizador, las barrenas y empiezas a pinchar, ¿vale? ¿Ves? Lo coges, lo pinchas en la planta para que se genere la inoculación de la micorriza y así mejora la absorción de agua por parte de la planta, ¿vale? Control de enfermedades. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de cuestiones de sanidad, ¿vale? Antes voy a hacer un alto en el camino para hablar un poco del vigor. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, vamos a ver. Una planta con poco vigor es una planta que al final vas a tener poca cosecha, y una planta con mucho vigor te va a dar unos problemas enormes. El crecimiento vegetal de la vid, el más importante siempre es en primavera, en brotación. O sea, ahí es donde tenemos que definir el crecimiento. Entonces, en algunas ocasiones te interesa deprimir el crecimiento al principio del ciclo para que no crezca demasiado y la distancia entre nudos no sea demasiado grande, ¿vale? Y otras veces, y después, en verano, que tenga capacidad de retención de agua, ¿no? Entonces, para eso yo prefiero manejar especies anuales, porque el anual le corto el crecimiento rápidamente, ¿no? Después puedes utilizar animales o puedes utilizar cualquier tipo de escarda mecánica. No sé, cuando yo he utilizado especies anuales, a mí me han parecido más incómodas de manejar. El coste es menor, pero la práctica tiene no sé, yo siembro cuando puedo, y también si tú ves que un año de pocas lluvias, pues en un momento dado decides un año decir, pues no pongo cubiertas, ¿no? Porque cada año es diferente, ¿no? De todas formas, cada viñedo es un mundo y cada sitio es un mundo, ¿no? No puedo decir eso. Yo estoy hablando de cuando estaba hablando de zonas como el sur, donde igual en Baza, eso como he dicho yo, en 300 litros, ahí ni me planteo poner una cubierta, ¿vale? Porque el consumo de agua en una cubierta en un momento concreto puede tener un consumo de 50 litros por metro cuadrado y semana, y eso es una barbarie, ¿vale? Si yo pudiera escoger mi viñedo ideal, diría sin pendiente, con un pozo enorme con mucha agua, con un riego bien establecido subterráneo, ¿no? Eso sería ideal para mí, si hablamos de condiciones, ¿no? ¿O no? Que sí. Bueno, el agua, aquí se ha criminalizado mucho el uso de agua. Vamos a ver, si tú estás en el sur y y llueve muy poco, llueve en 300 litros, y tú tienes la capacidad en un momento dado de generar un riego, pues mira, el riego que la misma es la misma agua que la naturaleza en otros sitios se la da de forma espontánea, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, control de enfermedades. Voy a hablar de mildio, oído, botrytis y enfermedades de madera, ¿vale? Hay muchas más enfermedades, pero en algún punto tenía que parar, ¿no? El mildio, ¿vale? Podemos controlarlo con técnicas de cultivo, de estado nutricional. Evidentemente, si tiene demasiada fertilización nitrogenada, va a crecer demasiado, el vegetal va a estar demasiado blando. Las potasas es un problema, porque al final una potasa
estados de carencia en potasio por parte de un vegetal genera mayor sensibilidad a enfermedades, en general en todos, ¿no? Pero también en el caso de la enología te puede generar problemas en los mostos, o sea, porque si tú tienes subidas de pH y bajadas de acidez, pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, como en preventivo los cobres, tanto el caso del sulfato púrpuro cálcico como el oxicloruro de cobre o el hidróxido cobre, pues tienes ahí todo lo que quieras, pero muchas veces no son suficientes. Hay algunos compuestos a base de liliáceas y fósforo en el mercado, ¿vale? La lecitina de soja funciona relativamente, pero es uno de los casos que yo decía que la lecitina de soja tiene un comportamiento que aumenta el grosor de la pared celular. Entonces, a nivel de extractabilidad, en alguna ocasión, no siempre, no ha sido lineal, he tenido problemas de decir, bueno, esto es porque no se extrae, ¿no? Y bueno, y desecantes son algunos tipos de compuestos que tú los aplicas en el viñedo y que sirven para reducir las condiciones de humedad dentro de la planta, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer una aplicación antes de que se cierre el racimo para que te quede en el interior y que el racimo esté seco, porque si un racimo compacto, pues tienes que tener la tendencia a quitarle la humedad en el interior, ¿vale? De la botrytis, ¿no? Muchas veces yo creo que es que nos hemos acostumbrado todos en un momento concreto del tiempo a decir, tengo un problema, voy a buscar la solución. Y si a ti te duele la cabeza todos los días y tienes que tomar paracetamol todos los días, vamos a ver por qué te duele la cabeza y deja de tomar paracetamol, porque igual el problema es otro, ¿no? Compuestos a base de liliáceas, fósforo y aceites. Hay compuestos en el mercado que lo que hacen es recubrir la botrytis. La botrytis es un hongo aerobio y como tal, si tú tienes la capacidad de aislarlo, la ventaja que tienes es que dejas de respirar, y al dejar de respirar, pues el hongo fallece porque no puede continuar con su ciclo. Tricoderma funciona bien, pero le afecta mucho las condiciones ambientales, ¿vale? Y no es algo tan lineal y estándar, ¿no? La lecitina de soja, sigo diciendo lo mismo, ¿vale? Enfermedades de madera, ¿no? Pues mira, técnicas culturales, vamos a ver la poda. Yo aprendí en olivar, para no expandir los problemas de tuberculosis, en limpiar las tijeras y los calabozos y los serruchos después de cada olivo, con agua y lejía al 50%. La gente tiene cierta resistencia, pero si bien es cierto que si nosotros estamos cogiendo o podamos una línea y tenemos un cubito con agua y lejía al final estamos previniendo los problemas de transmisión de enfermedades. Pues una costumbre que no vale dinero, ¿vale? Prácticamente, y que es buena costumbre para que no tengamos esa difusión de enfermedades, ¿vale? El laboreo mal hecho, bueno, el hacha, sabemos que la yesca es una enfermedad anaerobia y antiguamente, pues, y todavía se hace, le metes un hacha, la rompes, pero claro, también genera un perjuicio a la planta muy importante. Y bueno, hay productos comerciales ecológicos en el mercado, que hay unos que no sirven para nada y otros que tienen buena actividad para el control de enfermedades de madera, que hacen que continúe el ciclo, pero no matan el hongo en sí mismo, porque esto no es el arsénito, ¿vale? Tema de control de plagas, voy a hablar de Lobesia botrana, araña amarilla, nemátodos y mosquito verde, ¿vale? No me voy a poner a hablar ahora de altica, o sea, es que si no, yo sé, nos quedaremos aquí, o como voy de tiempo con la comida ya, ¿o no? Pues no me va a gastar, quizás hasta me sobre algo. Bueno, estaba agobiado diciendo, vamos a ver si consumo todo el tiempo y retraso a todo el mundo, ¿vale? Venga, Lobesia. Bueno, la confusión sexual es algo que ha funcionado muy bien, pero todos sabemos las ventajas y los inconvenientes que tiene. La confusión sexual, la ventaja que tiene es que es eficaz, la ventaja que tiene es que en pequeñas explotaciones te generan determinados problemas, ¿no? Porque ya puedes atraer la plaga. El Bacillus thuringiensis funciona muy bien, pero solamente de L1, L2 y quizás L3. A partir de ahí, de esos estados larvarios, igual te puede dar problemas, ¿vale? Hay compuestos basados en hidroximetilmercaptano que también son capaces de atacar a las larvas de Lobesia. Las piretrinas, pero cuidado con las piretrinas por el tema de que fomentan el crecimiento de la araña, ¿vale? Araña amarilla, azufre principalmente, ¿vale? Pero es que a mí el control de la araña con azufre, en determinados momentos la araña dice al azufre, dame un poquito más, que a mí le da igual.
Hidroximetilmercaptano también es muy eficaz contra cuestiones de araña. Y el tema de cuidado con las piretrinas, ¿no? Todos sabemos que lo que producen es una defoliación, ¿vale? Y al defoliar el racimo no madura y se queda estático, ¿vale? El nemátodo, bueno, técnicas culturales. Si arriendas labores, hijo mío, limpia los aperos y las ruedas antes de que entren en tu finca. Porque todos lo llaman los zapatos, lo llaman los aperos, ¿no? Mira, hay una cuestión muy curiosa con el tema del ajo, ¿no? El ajo suele tener muchísimos problemas de nemátodos, ¿no? Muchísimos. Entonces, cuando hay determinados productores ecológicos que no dejan entrar a ni un vehículo si antes no le pasa una mochilita con desinfectante en su finca. ¿No? Porque dicen que no. ¿Por qué? Porque al final el mayor vector de transmisor es ese y la semilla de ajo, ¿vale? La elección de un portainjerto resistente, aquí hablamos del 1103 Paulsen, que es resistente a nemátodos, ¿vale? Y hay peróxidos comerciales a base de azufre y hierro que ayudan a controlar el nemátodo y funcionan muy bien, ¿vale? Que se utilizan no solamente en viticultura, sino que se utilizan en patatas, se utilizan en ajo y se utilizan en muchos otros cultivos, ¿vale? Es algo que ya está superado en producción bio, ¿vale? Que son de origen natural. Mosquito verde, la empoasca. Atento a los cultivos adyacentes. Vamos, yo no sé si aquí hay girasol o no hay girasol, pero cada vez que cortamos girasol, todo el mosquito se va del girasol al viñedo, que es lo único que hay verde, ¿vale? Entonces, si sabes que lo están cortando, pues entonces vas a saber que se van a venir a tu cultivo y entonces sabes cuando tienes que hacer una aplicación de un tratamiento. Hay compuestos a base de canela que tienen una eficacia unas veces buena y otras veces mala, ¿no? A mí me ha ido bien en ocasiones y en otras no, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Después los de hidroximetilmercaptano, las piretrinas, ¿vale? Y el mosquito. ¿Aquí tenéis mosquito? Pregunta. ¿Mosquito verde? Sí, pero no. Bueno, en la sarquía de Málaga es que te lo defolia entero. O sea, vas paseando, ¿sabes? Y lo vas escuchando cómo van saltando, ¿no? Te lo defolian, pues, te defolian de las hojas de fuera adentro y al final es igual que la araña. O sea, te genera problemas de maduración. Yo me acuerdo un graciano en una ocasión que no me maduraba ni a patar, ¿sabes? Y después de 2 semanas que no me variaban los parámetros analíticos, digo, lo voy a cortar y a que entre para adentro. Un problema de mosquito hace unos años súper importante, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente aquí hay herramientas suficientes para controlarlo, pero debemos de pensar que un poco también hay fincas y variedades que son muy susceptibles al tema del mosquito verde, ¿no? Y es mejor hacer los tratamientos a tiempo antes que preocuparse. Funciona por rodales, pues entonces si tienes un rodal de mosquitos, dale leña al rodal, dale fuerte al rodal y lo demás no lo toques, porque entonces sí que es cierto que cuando tú haces demasiados tratamientos, los auxiliares te bajan mucho y te provocan problemas después y repuntes del mosquito, muy importantes, ¿no? Voy a hablar ahora de lo que es la infraestructura ecológica. No he traído fotos, pero bueno, habéis visto que yo tenía, hay fotos de plantas aromáticas, ¿no? Aquí hay algunas especies y el tipo de auxiliares que atrae, ¿no? Yo diría más bien que lo importante aquí es la observación. Nosotros tenemos que observar el entorno y utilizar plantas que estén en el entorno. O sea, que si tú tienes una serie de plantas que están en tu entorno y que sabes que tienen floración, porque hay determinados auxiliares que lo que comen es polen los adultos y son las larvas las que tienen un efecto, ¿no? Entonces, la idea a la hora de planificar una infraestructura ecológica sería o lo hace de forma perimetral o genera lo que le llaman los hotspots, los puntos calientes, ¿no? Que son puntos de biodiversidad. En esos puntos tú debes tener, o sea, cuando tú lo planificas durante el ciclo de la vid debes de tener floración durante todo el año prácticamente. Y en verano, ¿cuál es el mayor problema? Pues que casi todo, no crece casi nada, ¿no? Bueno, pues la adelfa es una fantástica opción donde pueda crecer. ¿Aquí crece la adelfa o no crece la adelfa? Crece la adelfa, ¿no? Bueno, pues la adelfa en verano te da ese pulmón donde hay otras especies que no tienen flor, ¿vale? Durante el verano.
¿Y por qué? Bueno, pues si hablamos de insectos auxiliares, pues aquí tenemos una Chrysopa carnea, aquí tenemos un Orius romani, aquí tenemos la mariquita, ¿vale? Y una cara depredador. ¿Cómo diría? Yo he controlado con auxiliares problemas de araña. Yo hubo un momento donde los azufres convencionales, por decirlo de alguna manera, los dejé de utilizar a partir del mes de mediados de julio, ¿no? Porque ni me servían bien contra los oidios, ni me servían bien contra arañas, ¿no? Y al final me dan otra serie de problemas. ¿Qué es lo que hice? Empezar a utilizar otra serie de compuestos, como son los que he dicho, con los controles de oídos, ¿vale? Por cierto, se me ha olvidado, hay gente que utiliza suero de leche. El suero de leche puede funcionar bien, los biofertilizantes también funcionan bien, y las materias oxidantes funcionan muy bien. Lo que pasa es que lo tienes que comprar, y si lo tienes que comprar, la ventaja que tiene es que un hongo en funcionamiento, un ataque de oídio, te lo frena, ¿vale? Que es una de las ventajas que tienen. También los hay en preventivo y los hay en curativo, pero si tiene un problema te lo frena, cosa que otro tipo de materias no lo consiguen, ¿vale? Pero no tiene un efecto sobre los auxiliares, ¿no? Que era un poco lo que iba diciendo. Yo he utilizado para el control de araña, he utilizado Amblyseus californicus y Amblyseus swisski, ¿vale? Está muy condicionado también por la temperatura. Si hay muy elevadas temperaturas, pues tampoco está muy bien. Pero al final lo que tú tienes que entender es que esos auxiliares que comen polen en el momento en el cual no tienen ácaros que comer, pues tengan un lugar donde refugiarse y donde vivir durante el tiempo que no tengan problemas. Entonces, al cabo de los años, van reduciendo los problemas de araña, porque tienen un lugar donde establecerse, y cuando no tienen polen, pues le gusta más comerse bichos, ¿no? A comer bichos. Pero si no tienen una planta huésped, pues al final morirán o se irán a otro sitio, ¿vale? Y bueno, la Chrysopa la conocéis, supongo, ¿vale? La maxila lo que hace, si tienes ataques de pulgón, esa maxila la clava en el abdomen del pulgón y se lo toma como si fuera un sorbete, ¿vale? Prácticamente, porque son una especie de tubos. La mariquita, pues, simple ingesta. El Orius, como veis, funciona el chupador. Y hay muchísimos tipos de insectos auxiliares diferentes. Al final, si tú generas una infraestructura ecológica, dejas de tener determinados problemas. También sé una cosa: si tú tienes que hacer algún tipo de tratamiento dentro de la viña, no tiene tanto impacto sobre los auxiliares, porque tú tienes un lugar donde los auxiliares tienen la capacidad de resguardarse, ¿vale? De resguardarse o de crecer en determinados momentos del tiempo. Otro problema, ahora me acabo de acordar, del mosquito, es que el mosquito, cuando hace los tratamientos, tiene tendencia a irse, y después cuando tal, se va. Hay que hacer primero un tratamiento perimetral y después entrar en los límites, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Aquí tenéis mi teléfono y mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme. Al final creo que he ido más rápido de la cuenta, pero bueno, 13 minutos me sobran. Ha sido un honor y un placer poder estar aquí con ustedes, poder aprender también de vosotros, y bueno, simplemente con toda la humildad vengo a contar qué es lo que he hecho y qué es lo que hago, a qué me dedico y cuál ha sido mi experiencia. Sobre todo viniendo aquí a Rioja, que venir aquí pues me da mucho respeto, ¿vale? Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, sí. En California nosotros utilizábamos aceites de romero para control de plagas y así, pero tenían efecto en las ceras de la valla. ¿Tú has notado? Yo no he usado aceite de romero para el control de enfermedades, no lo he utilizado. He utilizado purines, pero de romero en concreto no lo he utilizado. Interesante, ¿a qué dosis? Pues era un compañero que lo estaba haciendo. Pero imagina dosis. No sé, eran compuestos para viticultura ecológica que se estaban probando. Sí. Esto en el año 2009, me parece. Ah, y perdía, digamos, brillo. Es que igual atacaba la pruina, ¿no? La pruina, la cera, la capa cerosa de la valla, ¿no? Hombre,
No te puedo contestar porque no los he probado nunca, ¿vale? De todas formas sí que me interesa indagar un poquito. Si tienes algo de información te lo agradecería que me pasaras. Bueno, no sé si... Pero sí, yo los resultados y eso sí que tengo por ahí. Fantástico. ¿Qué más? O lo he hecho muy mal o lo he hecho muy bien, por favor. No hay una cosa que me gustaría añadir tanto a lo que ha hecho Sergio como tú, en el control de los abonos verdes, en las experiencias que han hecho los de aquí, los del CIDA y el resto de España. Lo que veo mucho difícil hacerlo en ecológico por la herramienta que usan, que fundamentalmente me ha parecido que en la línea, o sea, debajo de la cepa, es veneno. Tienen un abono verde en el centro y veneno debajo de la cepa. Y el otro problema que también he visto en ecológico es el control a esas mismas hierbas, que las controlas en el centro de la calle con desbrozadora de martillos o con gansos o con tal. Los gansos van a hecho, ¿eh? Los gansos se lo comen todo, Van un poquito más a todos. Sí. Lo comen todo. Pero el control de la hierba en la línea creo que es bastante dificultoso. Entonces yo llevo muchos años utilizando una herramienta que funciona muy bien y es una especie de cepillo que va con todo hilos de estos amarillos, de estos que se usan en las desbrozadoras para las puñetas y eso, Sí. solo que en vez de girar, digamos, en un sentido horizontal al suelo, circula en un sentido perpendicular, o sea, es un cepillo con hilos, ¿no? Sí. Entonces eso va adosado a la desbrozadora de martillos y vamos, es un funcionamiento muy sencillo, con un muelle va pasando por debajo de las cepas, ¿no? Pasando por debajo de las cepas Y cuando da resistencia se echa atrás, ¿no? y lo va triturando, o sea, lo deja barrido, Sí. deja todo barrido, todo lo que es el hilo, con lo cual, pues si has hecho un abono verde con planta anual, pues te lo deja prácticamente matado. ¿Te importa que vaya un día a verte y lo vemos? No, en absoluto, al contrario. Ahora me da los datos, pero me encantaría. Sí. Yo, existiendo los intercepas, lo que he utilizado ha sido los intercepas con la desbrozadora que tienen. El problema que tienen los intercepas con desbrozadora es que cuando tú tienes un gotero, el gotero estorba, ¿vale? El intercepa con cuchilla de hierba se puede utilizar, pero bueno, cuando tú has hecho ya la siembra, tienes que esperar a que nazca todo y después pasarle la cuchilla una vez ha brotado ya la cubierta. Porque ¿cómo siembro yo la cubierta? Ahora te voy a decir cómo siembro la cubierta. Hay dos maneras de sembrar una cubierta sin sembradora, ¿no? Una es a mano, pero claro, depende de la superficie, ¿vale? No controlas muy bien la semilla y después le pasas un cultivador o con una abonadora centrífuga, ¿no? O sea, es cierto, yo he visto sembradoras pequeñitas que se hacen en Alemania, que sirven para viña y tal, pero hombre, una máquina que utilizas una vez al año, ¿sabes? El desembolso es algo engorroso, ¿no? O sea, si normalmente si tú tienes a alguien que te pueda hacer esa labor, pues mejor. Un segundo. Y me gustaría verlo del cepillo porque tiene mucho sentido. No trastoca tanto el suelo Bueno, además te hace labores añadidas, o sea, te hace la escarga de primavera, que no tienes que agacharte para quitar los brotes, porque prácticamente los brotes que realmente los quitan, y te hace también la limpieza del tronco. Claro. Te la limpia muy bien. No sirve para una viña muy joven, tiene que ser una viña ya que tenga una edad, que tenga un tronquito decente y claro, porque le da cierto meneo, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero vamos, ya cuando la viña tiene, pues a partir de 4 o 5 años no hay problemas. Ahora me das tus datos si quieres y quedamos un día. Dime. Pero esto en intercepas. A ver, ahora tú me vas a explicar las uvas y más. A ver, de toda la vida se ha cogido el borracho, rosal, forjate, como se quiera llamar, y se ha hecho esa labor cada 2 años o cada 3 años. No te escucho bien. De toda la vida se ha hecho con el forjate, rosal o borracho, como le meta uno, la labor de pasar entre las cepas. Sí. Y luego pasa con la morisca triangular, rozar la cepa y cortar las raíces. Sí. Hoy no se hace eso. ¿Cómo así? Yo no lo he utilizado nunca, no te puedo decir, ¿sabes? Como he dicho, hablo de la experiencia que he tenido y abajo no tenemos tendencia a utilizar ese tipo de Bien, herramientas. eso es, bien. Y al tercer año, cuando se trajeron agua, se hace esa labor. Y las riñas se plantaban las raíces. Y le oía uno gabazo. ¿Qué pasa? Es que se llama rentable las terceras fanegas que va a tener 100 faltas. Diles que hagan eso, ¿qué pasa? Que la cética, que el otro, que me pega el vago, que no sé qué, hay que ir con la mujer para hacerlo conmigo. Claro, la gente se para, que las niñas salen solas. Y ahora que viene esto.
es mejor coger y arrancar tú. Sembrar cereal, que a la gente le gusta más el modernismo que no trabajar la vida. Así que claro, que luego dile que te paga 7 euros en jornal, dile que te paga 8 euros en jornal, no, hay que comprar el Land Rover. Lo que pasa Es mejor arrancar, te marcas todo y fuera. lo que pasa es, como decía ahora... Y cereal, que es lo que gusta a la gente, con chavales de 7 metros y el GPS. Sí, pero como he dicho ahora, todos nos hemos acomodado un poco, o sea, en general, o sea, me incluyo, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a tener determinadas herramientas para que cuando nos duele la cabeza tomarnos la aspirina, pero no miramos cuál es el problema de fondo de las cosas, ¿no? No toda la tecnología es aplicable en todos lados, ni todas las cosas se pueden aplicar en todos lados, pero sí bien es cierto de que todo esto de la... Nosotros estamos reinventando una cosa que está inventada ya. O sea, el pastoreo dentro de cultivos arbóreos es más antiguo que anda para adelante. O sea, cuando existía la transhumancia, que lo que servía los propietarios de la finca traían a los pastores, se comían la hierba de su cultivo y el pastor se llevaba la carne, se llevaba el bicho se llevaba puesto la energía que había salido allí y el otro se había quitado los problemas de hierba, ¿no? Y algunas veces pues decimos, bueno, pues hay técnicas que no sé cuánto, pues mira, pero al final lo que estamos es redactando cosas del pasado, ¿no? Y hay que escuchar un poco, si bien es cierto, a lo que se hacía antiguamente, ¿no? Porque hay muy buenas ideas y escuchar a los mayores, ¿no? Yo he aprendido mucho de gente que bueno, que no tiene estudios, no tal, pero ha nacido de una cepa. Y eso es tanto como todos los estudios que pueda tener uno, ¿sabes? Porque ese hombre, por lo menos en su contexto... Que ya no se lleva. ¿Qué? Dicen que ya no se lleva. Bueno, hay gente para todo. Yo, afortunadamente o desafortunadamente, viajo mucho, y cuando digo mucho, digo todas las semanas viajo. Y tengo la posibilidad de ver muchas viñas y muchas personas. La actitud del productor es diferente en función de cada sitio y de cada persona. Hay de todo. Sí. Hola, buenos días. Quería saber si tienes alguna experiencia para la lucha contra la botrytis con el Bacillus subtilis. Sí. Sí, si tienes experiencia con ella o conoces de algún ensayo que se ha hecho a nivel mundial. Y sobre los ácaros, aquí hay una zona bastante endémica a la cariosis, no a la araña amarilla. Si conoces algún método ecológico... ¿Te refieres a la arinosis, a la erifipitis? No, al Caripetrimelus. Ah, vale. Que es una zona endémica del año pasado aquí por la climatología. Y el problema en rotación y todo. En rotación, sobre todo en rotación, sí. Entonces, si conoces, aparte del azufre, que creíamos que también era una acaricida, pero parece que lo que hace es atraer a este tipo de ácaros. Ahuyenta la araña amarilla, pero el Caripetrimelus viene. Hay compuestos en el mercado a base de liliáceas que tienen muy buena actividad, ¿vale? Después te digo que hablo un poco más. No me gusta hablar de marcas en ningún lado, ¿vale? No, sobre todo, pero quería incidir en por ejemplo, el uso de, aquí, para esa enfermedad, tradicionalmente se hacía el uso del aceite. El aceite... Sí, el aceite de invierno, te refieres. El aceite de invierno, aceite de invierno. Y bueno, y ahora no se usa por tema de registro, porque no está registrada por el cultivo de viñas, mientras que en otro tipo de cultivos, en cualquier otro cultivo está registrado. Es que registrarlo vale mucho dinero. Sí, pero son intereses industriales, ¿no? Industriales químicos. Prefiero que si conoces el efecto y la eficacia del aceite contra este tipo de ácaro. El aceite, cuando se utilizaba, el aceite iba bien. O sea, pero iba bien contra eso. Iba bueno, yo lo utilizo, pero yo lo he utilizado sin insecticida también y iba bastante bien, ¿vale? Lo que pasa es que ha caído en desuso, ¿vale? Yo hace años que no lo utilizo. Hay otras alternativas que sirven como lo que te comentaba y que te solventan relativamente el problema. O sea, que lo que pasa es que esto es como los años de oidio, como un año de oidio, ese año de oidio es de oidio con sistémico y sin sistémico. O sea, aquí es un poco lo mismo, si es endémico lo será siempre, lo que pasa es que se puede conseguir controlarlo de una forma relativamente satisfactoria, ¿no? Y hay posibilidades en el mercado que puedan ayudar a que eso se controle, ¿vale? Yo después te lo digo.
Sí, esas posibilidades suelen ser genéricas sobre ácaros, pero estamos hablando de ácaros diferentes. Sí, Uno sí. es un eriófido, otro es un... Sí, lo sé. Entonces, son resistentes a ciertas... Lo sé. Y respecto al subtilis, en el tema de control de botrytis, yo cuando he utilizado subtilis lo he utilizado como la amoxicilina, o sea, o si hablamos de subtilis y hablamos de biofertilizante, lo utilizo como la amoxicilina. Es algo que metes dentro de tu, no me gusta hablar de calendario, ¿sabes? Pero que tú interiorizas dentro de los tratamientos que vas a aplicar, ¿sabes? Y si bien es cierto que las incidencias fúngicas en general, utilizando biofertilizantes, que es la fórmula que yo he utilizado, no, el lactobacillus subtilis puro no lo he utilizado, yo he utilizado biofertilizantes, lo que hace es multiplicar al final al lactobacillus subtilis, ¿no? En las condiciones generales son mejores, pero hay determinados ámbitos en los que no llega, ¿vale? No llega porque no es una herramienta específica. ¿Tú has probado el lactobacillus subtilis para el control de botrytis? Sí. ¿Qué tal te ha ido? Lo mejor que fue el deshojado y la aireación. Nada más. Técnicas culturales, nada. Es lo que has dicho antes, técnicas culturales de equilibrio, el equilibrio de las relaciones. Claro, es que muchas veces nos damos... claro, es un poco lo que decía, lo de la aspirina y el dolor de cabeza, ¿no? Al final, tú tienes problemas fúngicos muchas veces porque hay determinadas labores en la viña que no se hacen, que ya no se hacen por coste o porque no se hacen por el motivo que sea, ¿no? Y al final, tener una planta bien aireada es tanto como un tratamiento de cualquier tipo de materia, ¿no? ¿Qué más? Quería hacer unos comentarios acerca del azufre. Un buen agricultor a mí me comentó una vez que usa nada más que azufre líquido, porque considera que el azufre en polvo, aparte de combatir la araña, combate, digamos, los que combaten a la araña, los beneficiosos. Sí. Y que desde que usa solamente azufre líquido, que ha evitado el problema de la araña, que ya no ha vuelto a tener problemas con la araña. La experiencia de él, pero no sé si tú en eso tienes alguna experiencia. Con si araña, es más positivo, con araña, si es más positivo el uso de azufre líquido que de polvo. Y justamente quería comentar, como el año pasado, por ejemplo, fue un año de mucho oidio y hubo que hacer tratamientos tardíos de azufre, si es el mismo efecto a la hora del vino, si lo haces en polvo o lo haces en líquido. Un tardío en agosto, ¿no?, que tengas que tratar con azufre, o cómo lo puedes sustituir ese azufre, o si siendo líquido no afecta tanto al vino. Vale. El azufre mojable, el azufre en polvo normalmente yo lo utilizo a principio del ciclo, aproximadamente cuando las temperaturas bajan, ¿vale? Después en verano, cuando he tenido que utilizar azufre, he utilizado azufre mojable, ¿vale? En cualquiera de los casos, como bien decía, al final hay una combinación de tecnología que existe. Están los azufres en polvo, los azufres líquidos y los azufres oxidantes, ¿no? Al final del ciclo yo ya no utilizo más azufre ni líquido ni mojable. O sea, los azufres oxidantes tienen muchísima más capacidad de controlar el oidio que un azufre mojable, porque al final lo que hace es oxidar el hongo, oxidar la superficie de la valla de una forma selectiva. Digamos que oxida materia orgánica condensada y la valla no se ve afectada, no se ve afectada en ninguno de los casos. Lo que hace es que te quema el hongo, ¿sabes? No me gusta hacer tratamientos tardíos porque el mismo día te dan un por saco tremendo. Eso. Y al final terminas haciendo aireaciones y más aireaciones y no se te va y huele a sulfuro de hidrógeno y después pasa el cartano y después al final pues tienes que decir, bueno, hay que hacer que utilizas una cosa, que utilizas otra. La pregunta es en agosto, ¿qué utilizas? Si no utilizas azufre ni mojable ni polvo, ¿qué los utilizas? azufres oxidantes, como decías. Azufre oxidante, ¿y eso qué es polvo? O lo hay en polvo mojable o lo hay en líquido, ¿vale? Después te doy la referencia, ¿vale? Es que no quiero decir... ¿Y aún siendo azufre no tiene los mismos efectos? No, porque va en una fórmula química distinta, ¿vale? Sí. Sí, yo quisiera que incidieses en una plaga que a mí se me antoja aquí en Rioja complicada en el futuro, y es la araña amarilla. Yo creo que las otras enfermedades creo que
están bastante bien resueltas, ¿no? O desde mi punto de vista, ¿no? Pero a mí me da bastante miedo la araña amarilla aquí en Rioja. Sabemos que por las condiciones climatológicas que tenemos aquí todavía no ha explosionado, por decirlo de una manera así expresiva, ¿no? Pero yo quisiera que nos dieses un poco, porque aquí has puesto 3 compuestos, que de los cuales, de los 3, yo del hidroximetil, ¿cuál has dicho? Mercaptano, que no tengo conocimiento, pero los otros 2 sí, y la verdad que coincido contigo en que en el azufre, en polvo, en los primeros estadios es fundamental, fundamental. Después, lo controla bien, en los primeros estadios lo controla bien. Muy bien, y es bueno, yo creo que para todo, incluso para el Caipetimerus. Pero después, efectivamente, podemos tener problemas con la araña amarilla, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos dieses alguna experiencia. Nosotros estamos estudiando algún producto ecológico para controlar la araña amarilla. A veces es difícil porque en esta zona, yo me muevo fundamentalmente aquí en la Rioja Media, no siempre tenemos un grado de ataque fuerte, gracias a Dios, pero en las zonas más cálidas de La Rioja puede ser y está siendo un problema. Y claro, piretrinas a mí me dan mucho miedo. ¿Tienes alguna otra experiencia? Bueno, simplemente las piretrinas fomentan el crecimiento de ácaros. O sea, yo lo decía como un elemento contrario, ¿vale? Yo lo que puedo decir es que el hidroximetil mercaptano, ahora después te doy la referencia también, es un compuesto que funciona muy bien para el control de arañas, muy bien, pero no solamente aquí, sino en muchos sitios, ¿no? Entonces a mí ya se me quitó el dolor de cabeza hace tiempo, en ese caso, ¿vale? Entonces, te lo doy ahora después. Sí, yo te diré que en los ensayos que hemos hecho últimamente, extractos de plantas nos está muy bien, al igual que tú no me gusta hablar de casas comerciales, fundamentalmente cítricos y acacia. Cítricos comerciales, ¿no? Sí, comerciales. Hemos trabajado con una empresa comercial, sí. El otro no lo conocía. Si bien he escuchado, pero solamente en el primer caso, en el de cítricos, ¿no? Que había habido algún problema de contaminación del tema de los aceites de cítricos, ¿no? De los extractos de cítricos. No sé si habéis escuchado algo en ese sentido, que hubo una no conformidad de una casa comercial porque te venía con residuos yo no sé qué, ¿sabes? Creo recordar, no lo puedo constatar porque no me acuerdo. En el segundo caso, no lo sé. ¿Funciona bien el aceite de cítrico, o sea, el extracto de cítrico? Bueno, llevamos 2 años, claro, son 2 años de poca presión, claro, pero estos 2 años muy bien, es decir, no hemos tenido ningún problema de nada. Claro, tampoco en los controles, en los testigos había demasiado problema, ¿no? Entonces, quiero decir que de momento funciona, ¿no? Pero con reservas. Bueno, eso es como si uno hace un test un año que no hay oidio. No, pero hombre, ya debe de haber algún tipo de indicador, porque además la araña es recurrente, ¿eh? O sea que si has tenido araña un año, al año siguiente vas a tener araña. Tendrás pocas o tendrás muchas, pero otra araña tendrás seguro, ¿no? Por cómo trabaja. El tema de los gansos a mí me gusta mucho porque además los ácaros muchas veces, o sea, los ácaros permanecen mucho en la corteza, ¿no? Y el descortezado te limpia mucho este tipo de historia. Entonces, si tú tienes a tu ganso comiéndote la corteza, aleluya, ¿no? Cuidado que las puntas son muy voraces, o sea, cuando podes ya quítalos de en medio porque, por lo menos a los grandes, porque comen muchísimo, ¿no? Después te doy la referencia. Sí, lo que pasa con la araña amarilla es que con el cambio climático, el predador que controlaba la araña amarilla, que era Triflodomus piri, se ha ido y ha venido Triflodomus fialatus, que es de más de Almería y de abajo, entonces ha subido y ha competido con piri y lo ha echado. Entonces, fialatus no controla la araña amarilla. Yo soy entomólogo y llevo 15 años con eso. Entonces, pasa eso, ¿no? Que ahora por eso, desde 2007, 2008 han empezado los problemas de araña amarilla por eso. Yo te sugeriría que le metieras, no sé, Phytococcus persimilis así aumentativamente. No te diré que tenemos Triflodomus piri, tenemos, hacemos controles y tenemos piri. Pero no hay mucho. Bueno, yo
Digamos que en el norte, ¿dónde están las viñas? Aquí en Logroño. En Logroño sí que, porque Ah, ya, en te lo el Cida y garantizo. eso sí, pero por ejemplo abajo, en lo que es Aldea Nueva y eso, Sí, sí. Ahí. hay Fialatus y hace 6, 7 años Piri era la especie que estaba en toda La Rioja, pero ha ido subiendo y por eso hay araña amarilla, que también es lo que ha pasado en Italia, etc. Pero yo recurriría a eso, a Phytoseiurus persimilis, a un depredador que te... Bueno, actúa a como mí efectivo. el uso del Amblysia swiftki y el californicum me ha ido bien, también. Sí, pero como son más, digamos, tienen una dieta más variada, Pero precisamente, pero bueno, te lo controla. pero precisamente el hecho de que tengan una dieta también más variada hace que permanezcan también más tiempo si tienen donde quedarse y que comer, Pues ¿no? lo malo, bueno, yo la experiencia que tengo, el Swirsky depende del ataque, no aguanta la tela. O sea, si el ataque ya empieza a subir, el Swirsky se muere enredado en la tela y ya no te lo controla. Aunque lo mejor es usar 3, 4, 5 enemigos naturales a la vez. Los sírfidos también Sí. atacan bastante bien. Yo lo que pasa es que como tenía la experiencia de cuándo me venían los ataques, en qué fecha y en cuanto empezaba a ver, los aplicaba directamente, ¿no? Al cabo de 3 años no tuve ya que aplicar nada más, pero claro, si no tienes tú la infraestructura ecológica sirve para nada, porque al final se va a morir o se va a ir o, Sí, no, o lo que sea, ¿no? Entonces un poco por restaurar ese equilibrio natural, ¿vale? ¿Qué más? Eduardo, estás muy callado. Estoy tranquilo. He venido tarde y no me he enterado del comienzo.